Buenos días, profesor Gilberto. El día de hoy, junto a mis compañeros Arturo Lara, Edwin Castillo y mi persona, Yorgelis Ramírez, le vamos a presentar nuestro proyecto de programación. Nuestro proyecto Entropía consiste en un simulador de motor de física. Tomamos como objetivo crear y diseñar un programa interactivo que simule fenómenos físicos en tiempo real, basándose bajo las leyes de MRUA, lanzamiento proyectil, lanzamiento vertical y caída libre. Lo bautizamos bajo este nombre ya que entropía en la física significa caos o tendencia al caos. Tomamos como reto esto de transformar ese caos visual en un conjunto de orden matemático a través de código. Todo esto lo logramos gracias a las clases vistas de programación en el aula, basándonos en el lenguaje de C++ para toda la parte interna, y para el atractivo de este simulador utilizamos la librería de Rayleigh. Cabe destacar que nuestro código funciona bajo el paradigma estructurado y el de orientación objeto. Sin más que decir, vamos a empezar a explicarle un poco sobre nuestro código. Aquí tenemos esta parte de las declaraciones de las diferentes librerías, donde utilizamos librerías de arreglos dinámicos, de funciones avanzadas de matemática como seno, coseno, de cadenas de texto. Debajo de este tenemos este IFDE. Este condicional es un preprocesador que garantiza la compatibilidad del código con el modelo de computadora, ya sea Windows o Mac. Tenemos esta función de resetear cursor, que el cursor cada vez que se encuentra en la posición 00, que es la esquina superior izquierda de la pantalla no esté titibeando, o sea, se mantenga estable. Tenemos esta otra función aquí que es de limpiar pantalla. Lo que hace es despejar la pantalla cuando estemos pasando entre menú. La declaración de colores de la gama de Windows. Todo este bloque de código es pura decoración para pintar lo que son las letras, los marcos, centrarlo. Todo esto es pura decoración. Ok, aquí tenemos esta estructura vector que guarda las coordenadas en X y en Y. Tenemos esta otra estructura de aquí abajo que son para los obstáculos, que guarda las coordenadas en X y Y y la dimensión, o sea, el ancho y el alto. Aquí empezamos el simulador de lanzamiento proyectil. Este namespace es una función que encapsula todo lo que esté dentro de él. O sea, todo lo que esté dentro de él no va a interferir con algo de afuera o viceversa. Esto lo hicimos para evitar que, como tenemos algunas variables iguales, estas lleguen a chocar. Aquí tenemos la declaración de pi, de la gravedad, del ancho y el alto de la pantalla. Aquí empezamos esta función de simulador visual. Declaramos esta variable char, esta variable otra vez como char. Esta función es para guardar la respuesta del usuario de sí o no. Este do while es para repetir todo este bloque de código al menos una vez, hasta que el usuario decida salirse o volver a repetirlo. Ahí es donde actúa la respuesta de sí o no que guardamos aquí en esta variable. Ok, tenemos la declaración de estas variables. Aquí al usuario se le solicita la velocidad inicial y el ángulo. Estas dos están condicionadas para que en dado caso llegue a ingresar un número o algún signo. Esta función sin FAU lo que hace es evitar que el programa se caiga. Igualmente, si la velocidad inicial eh, tendría que ser mayor que 1, o sea, está condicionado para que sea mayor que 1. En el ángulo, igualmente, para que sea mayor que 1 y menor que 90, ya que si excede estos parámetros sería o una caída libre o un lanzamiento vertical y dejaría de ser un lanzamiento proyectil. Ok, aquí tenemos los cálculos físicos, que gracias a la velocidad inicial y el ángulo podemos sacar los demás cálculos. Ok, aquí tenemos estas dos líneas de código, escala X y escala Y, que le igualamos a max. Esta función lo que hace es comparar dos valores y agarrar el mayor. Xmax, que es el alcance horizontal, y la altura máxima, que sería esta, lo dividimos entre el ancho menos 1. Este menos 1 va a ser el margen de la pantalla.
En dado caso, si esta división llega a dar 0, Max lo que hace es agarrar 0.1. En sí, estas dos líneas lo que hace es ajustar la pantalla para que en dado caso sea un proyectil con velocidad de 500, la pantalla se ajuste, y si es de 5 se ajuste a su tamaño, o sea, no se vea desigual en dado caso si es grande o pequeño el lanzamiento del proyectil, o sea, se ajusta dependiendo del tamaño. Ok, tenemos este vector aquí que se crea con el alto y el ancho de la pantalla, y lo vamos a crear con espacio vacío. Tenemos la declaración del cronómetro, o sea, del tiempo, que va a empezar en 0, la declaración de delta, que vamos a igualar a tiempo de vuelo entre 80, que se van a hacer los 80 fotogramas por segundo que se van a generar mientras va haciendo la simulación. Ok, este está condicionado en dado caso que si llega a dar 0 esta división, delta va a valer 0.05. Tenemos esta variable vuelo declarada como un booleano y como verdadero. Tenemos este while, donde va a estar vuelo. Dentro de este while vamos a calcular lo que son las coordenadas físicas en X y en Y en tiempo real. Ok, vamos a pasar las coordenadas en X a un valor entero, ya que este podría estar en un valor decimal. Esta función es lo que cumple ese objetivo, pasarla de decimal a un entero, ya que una matriz no lee números decimales sino enteros. Ok, aquí tenemos un condicional en dado caso que el proyectil quiera salirse de la pantalla, este evita que se salga por el lado derecho, ya que el proyectil iría hacia la derecha. Ok, aquí tenemos este otro condicional de y pantalla menor que 0 y t mayor que 0, vuelo sería falso. Esto lo que hace es que detecta que ya el proyectil cayó al suelo y ya terminó la simulación. Ok, aquí tenemos nuevamente la conversión de decimales a enteros. Este condicional de aquí toma estos valores que calculamos ahorita y lo que hace es invertir la pantalla, ya que la pantalla empieza a llenar la matriz en la parte superior izquierda. Esto lo que hace es voltearlo, ya que si lo dejamos como lo llena normalmente la computadora, va a hacer que la gráfica se vea como una U, que no es lo que queremos. O sea, al voltearlo se va a ver desde la parte inferior izquierda que van a empezar a marcar los asteriscos, como aquí se lo dijimos. Ok, aquí tenemos este otro condicional en dado caso que si llega a pasar la pantalla va a frenar la simulación y evita que se vaya a romper. Ok, aquí toda esta parte de aquí es lo que son los marcos de la pantalla para darle más llamativo a la simulación. Ok, aquí tenemos la telemetría, donde va a contar los diferentes datos de tiempo, alcance horizontal y altura mientras se va generando la simulación. Al finalizarla, va a arrojar este mensaje al usuario: impacto detectado, el alcance horizontal, la altura máxima y el tiempo total. Aquí abrimos otro DoWhile donde vamos a preguntarle si desea realizar otra simulación. Y aquí es donde entra el otra vez para guardar su respuesta. Ok, aquí terminaría lo que es el lanzamiento proyectil. Ok, ahora aquí tendríamos la función de la calculadora teórica del lanzamiento proyectil. Aquí declaramos todas las variables y las inicializamos en 0. Abrimos otra vez como chart un do while para que se repita por lo menos una vez o las veces que quiera el usuario. Le pedimos todos los datos al usuario para poder calcular el lanzamiento proyectil y en dado caso de no tener cierto dato va a ingresar un 0. Aquí esto está condicionado igualmente para que si llega a ingresar alguna letra, algún signo, le arroje este mensaje de error, y también para que el dato coincida con el valor que se requiere. Se le piden todos los datos: velocidad inicial, velocidad final, distancia horizontal, altura máxima. Ok.
Después de pedir todos estos datos, el programa lo que hace es evaluar qué datos tiene y dependiendo de que tenga va a obtener otro. Por ejemplo, aquí tiene eh, velocidad inicial si no es cero y ángulo si no es igual a cero, va a calcular lo que es velocidad en X y velocidad en Y. Así sucesivamente con el resto de los datos hasta obtenerlos todos. Cuando esto ya llega a su punto de tener todos los datos, el programa arroja este mensaje donde va a tener todos los resultados. Después le va a preguntar al usuario si desea salir o calcular otros datos. Aquí nuevamente entrar otra vez y el do while. Tenemos lo que es la función de ejecutar lanzamiento proyectil. Aquí va a estar todo lo que es el simulador y la calculadora, las dos opciones y el volver al menú principal. Aquí vamos a utilizar un do while para que esto funcione. Condicionamos para que el usuario, si se llega a equivocar ingresando alguna letra o algún signo, se pueda corregir ese error. Usamos un switch para la opción 1, le muestra el simulador visual, a la opción 2 la calculadora teórica, y la opción 3 el mensaje de regresar al menú principal, y el default para opciones que no estén mencionadas ahí. Tenemos por aquí lo que es el minijuego de Cypher, que consiste en absorber los enemigos que están por toda la pantalla. Tenemos el namespace, las constantes de ancho y alto, constantes de las flechas del teclado de hacia arriba, abajo, izquierda o derecha, con las opciones de Windows. Igualmente para los colores, tenemos otra estructura aquí con la posición de X y Y, o sea las coordenadas. Esto es para los colores. Tenemos aquí la clase jugador. La tenemos como pública para que el programa pueda ingresar a esta y cambiar algunas características del jugador en cierto momento. Tenemos aquí la estructura de posición que vamos a ponerla en esta variable posición en minúscula. Aquí guardamos lo que es el color para que el usuario le aparezca más adelante, o sea, salga la palabra verde, por así decirlo. Aquí este color se va a guardar dentro de esta variable declarada como un entero, ya que la consola de Windows lee los colores por números, pues no por el nombre. Aquí tenemos las características del jugador, donde la posición del mismo va a ser el ancho entre 2 y el alto entre 2. Esto quiere decir que el jugador al iniciar la partida va a aparecer en el medio de la pantalla. El color por defecto va a ser color azul y aquí está la parte que va a leer el color en el número. Ok, aquí tenemos la función mover. Utilizamos un switch así como hacemos para las opciones de los menús, pero en este caso va a ser para las opciones de las flechas, para el jugador poder moverse. Ok, aquí tenemos la flecha de arriba. Si el jugador se quiere mover hacia arriba, ponemos el condicional que posición en Y tiene que ser mayor que 0 y posición en Y se le va a restar 1. O sea, posición en Y para subir tiene que ir restándole. Para bajar tiene que ir sumando 1, así como leemos aquí. Igualmente, para la posición en X, si se quiere mover a la izquierda, tiene que ir restando para poder moverse a la izquierda. Si se quiere mover a la derecha, tiene que ir sumándole 1. Todo es ir sumándole y restándole 1 dependiendo hacia dónde se quiera mover. Ok, aquí tenemos la clase de los enemigos, también igualmente pública para ser modificada más adelante. Tenemos la posición que va a ser las coordenadas X y Y. Igualmente en la variable de posición en minúscula. Tenemos otra de posición que va a ser la de velocidad, en este caso va a ser la velocidad. Y un booleano activo. Ok, aquí las características del enemigo va a ser activo igual a verdadero. Su posición en X va a ser igual a esta función RAE que arroja un número al azar, lo divide entre el ancho y el residuo va a ser su posición en X. Igualmente va a ser en la posición en Y.
Aquí también tenemos la velocidad que actúa de la misma forma. La velocidad en X va a ser igual a la función de rand, que es un número al azar dividido entre t, y su residuo va a ser eh, su velocidad igual en y. Aquí tenemos, en dado caso que las velocidades lleguen a dar 0, estas se igualan a 1. Ok, aquí tenemos esta función que se llama actualizar. Esto es para ver si el enemigo está activo o inactivo. Si ya está inactivo es porque ya el usuario lo llegó a tocar. Tenemos ese condicional que verifica que si no está activo es porque ya fue eliminado. Tenemos la posición en X, que se le va a sumar la velocidad. Mediante va pasando el tiempo va a ir sumando su velocidad y así se va a ir moviendo por todo el mapa, igualmente con Y. Tenemos aquí este condicional que lo que hace es que cuando los enemigos lleguen a intentar salirse por el lado izquierdo, que es el lado negativo en X, lo que va a hacer este condicional es agarrar su velocidad y multiplicarlo por 1. Ya que estamos multiplicando por 1 no va a cambiar su número, pero sí va a cambiar su signo a -1. Entonces negativo por negativo va a ser positivo y va a pasar de rodarse para la izquierda a pasar a rodarse para la derecha por la velocidad. Igualmente pasa aquí cuando va hacia la derecha para evitar que se salga, se le multiplica -1 y su signo va a cambiar para pasar a ser negativo yendo para la izquierda. Igualmente pasa con la altura. A la hora de salirse por arriba va a cambiar su signo y va a rodarse para abajo, igualmente viceversa. Aquí tenemos esta función que es para cada vez que se resete el cursor, no esté titireando. Ok, aquí tenemos la opción para ocultar el cursor para que no se vea en la pantalla cada vez que estemos manejando al jugador. Ok, aquí tenemos la función de leyes de Zapper. Aquí va a mostrar, son las leyes que se utilizaron para realizar este minijuego, que aquí se ven las diferentes leyes y el objetivo del juego. Ok, aquí esta función lo que hace es tomar las características del jugador, del enemigo, los segundos, la cantidad de enemigos y el tiempo para meterlo dentro del vector. Aquí se toma el tiempo restante en segundos y se dividen entre 60. Su residuo va a ser los segundos, igualmente con los minutos, pero se divide solamente y su resultado va a ser los minutos. Ok, aquí tenemos las instrucciones para el jugador. Aquí cuando se genere el marco donde va a estar todo el juego, donde estén los enemigos corriendo por todo el mapa y el jugador tratando de encontrarlo, va a salir un menú arriba, un apartado arriba donde va a estar el color que seleccionó el usuario, el tiempo que seleccionó el usuario y la cantidad de enemigos que seleccionó el usuario. Ok, aquí tenemos un for, perdón, para crear los laterales del mapa. Aquí igualmente creamos una variable dibujado como booleano que va a ser igual a falso y vamos a dibujar lo que es el jugador. Creamos un condicional que si x es igual a jugador punto posición en x y y es igual a jugador punto posición en y, lo que quiere decir que si está en el centro de toda la pantalla, ese es el jugador, que es lo que hicimos anteriormente, para que esté en el centro de la pantalla, en el medio de la pantalla. Al ver esta condición que se cumple, se sabe que es el jugador y lo va a marcar como una O y lo va a dibujar con el color que seleccionó el usuario. Y dibujado pasaría a ser verdadero. Si no fue dibujado, si no está dibujado,
entonces las coordenadas en X y Y quiere decir que son enemigos y los va a marcar con X y los va a marcar con color rojo y pasará a ser dibujado verdadero. En dado caso de que nada fue dibujado, entonces eso estaría vacío, no es ni el jugador ni el enemigo, sería como el mapa. Y por estética le pusimos puntos para que sea como el piso del mapa. Ok, bajo de este mapa va a salir las instrucciones para poder jugar usando las flechas y la indicación de atrapar las X rojas. Tenemos la función de ejecutar Decipher. Esta línea de aquí lo que hace es que evita que los enemigos salgan en las mismas coordenadas siempre y con la misma velocidad. Mantiene las coordenadas y la velocidad de los enemigos de forma aleatoria para que no siempre que inicien la partida sea en la misma posición. Aquí tenemos la creación del jugador. Tenemos la cantidad de tiempo y de enemigos por defecto. Tenemos el vector donde van a estar los enemigos, el tiempo en segundos, tiempo restante en segundos igual a 0 y fase de juego igual a 0. Y aquí el contador, que esto lo que sirve es para moderar la velocidad en la que se mueve el enemigo. Y este acumulador de milisegundos igual a 0 es para ir contando los segundos que han pasado en el tiempo real para que no, para ir descontando los del tiempo que está transcurriendo, pues, y que la consola no se pause. Ok, aquí tenemos el wild que va a estar como verdadero. Vamos a abrir fase de juego igual a 0. Aquí va a ser el menú principal que le va a salir al usuario. O sea, lo que es la bienvenida, perdón, antes de la bienvenida, lo que son las leyes que mencionamos anteriormente. Después va a estar lo que es la bienvenida, el color de la opción de color del jugador, la opción de cantidad de enemigos, la cantidad de tiempo, empezar juego y salir. Ok. Todo esto que ve por aquí es pura decoración para darle color al texto. Ok. Agarramos la variable de opción y le decimos al usuario que seleccione una opción. Agarramos esta variable, la condicionamos para en dado caso llegue a ingresar alguna letra, algún signo, le arroje el mensaje de error. Ok, ponemos la condición de que si opción es igual a 1, está seleccionando lo que es color y le va a abrir la paleta de colores que está de opción 1 azul, 2 de verde y 3 de lila. Aquí pasaría lo mismo. Para evitar que cometa errores al ingresar un número, se condiciona. Aquí tenemos el if para, en dado caso elija 1, se ponga de color azul la palabra azul y además que pinte el jugador, así con la opción 2 del verde, la opción 3 del lila. En dado caso que elija la opción 2, que sería la cantidad de enemigos, condicionamos en dado caso de algún error. Y aquí vamos a condicionar para que el usuario no vaya a ingresar enemigo bajo el rango de 5. O sea, 5 va a ser los enemigos mínimos que debe de tener en cada partida. Y lo que hace es ir sumando en 5 los enemigos que quiera agregar el usuario. Va a ir contando 5, 10, 15 y así sucesivamente hasta tener los que el usuario desee para no estar haciendo uno por uno. Igual si elige la opción 3 es para la cantidad de tiempo y se maneja de la misma forma. Está condicionado para que en dado caso de errores la cantidad de tiempo mínima va a ser de 5 segundos. Igualmente va a ir contando en 5 5, 10. Y en dado caso que elija la opción 4 sería la de empezar el juego. Aquí tenemos estos enemigos flare que lo que hace es limpiar los enemigos de la partida anterior y empezar a llenar lo que es el vector con la cantidad de enemigos. Lee lo que es el tiempo restante, que va a ser igual a la cantidad de tiempo, y empieza la fase del juego 1.
Y en dado caso que elija la opción 2, perdón, la opción 5 es salir de este menú. Ok, al empezar en la fase 1, aquí, si el tiempo restante es menor o igual a cero, es porque el usuario no logró desaparecer todos los enemigos y le saldría la fase 3 de juego, que es la pantalla de que perdió. Ok, aquí vamos a declarar esta variable como entero e inicializarla en cero. Vamos a empezar a llenar lo que son... Este bloque lo que hace es agregar los enemigos y contar los que todavía están activos, pues detectar los que todavía están activos, verificar que aún el usuario no ha tocado a todos los enemigos. Eh, Aquí, si los activos son igual a cero, lo que hace es pasar a la fase de juego 2, que es el menú de victoria, el mensaje de victoria. Aquí lo que enseña son lo que es el jugador, los enemigos, el tiempo restante y los que están vivos, los enemigos que están vivos todavía. Ok, aquí tenemos parte donde lo que hace, este condicional lo que hace es que en dado caso que el usuario cuando esté jugando, si llega a presionar alguna otra tecla, el programa no se vaya a caer ni se vaya a congelar. Aquí lo que evalúa es detectar si el jugador está en la posición de los enemigos y así, si están activos, volverlos inactivos, pues saber que ya están eliminados, que es aquí esta parte que sería false, ya no estarían activos. Esta parte es para lo que son los segundos que se van contando mientras va pasando el tiempo, pues. Y aquí está la fase de juego 2, que sería el mensaje de victoria que lo mencioné anteriormente, y el mensaje de derrota que le mencioné anteriormente también. Con esto finalizaría lo que es el menú del minijuego de Decipher. Aquí tenemos lo que es la función de menú de simuladores, donde van a estar las opciones de los tres simuladores de lanzamiento proyectil, de movimiento rectilíneo uniforme acelerado, caída libre y lanzamiento vertical. Lo manejamos con un do while, comisionamos para en dado caso llegue a ingresar algún carácter, alguna letra, algún signo. Ponemos un switch para la opción 1, lanzamiento proyectil, llamarla lanzamiento proyectil y llevar a cabo la ejecución de él mismo. Igualmente con el 2, que es MRA, con el 3, que es caída libre, y con el 4, que es el mensaje para regresar al menú principal, y el default en dado caso que llegue a ingresar un número que no esté ahí. Igual tenemos un menú para los minijuegos, que sería la misma idea, con Dubai, con las opciones de los cuatro minijuegos, el laberinto, el mini hockey, el ping pong y el de absorber enemigos. Pasa lo mismo, el switch, las diferentes opciones donde se llama esta función y se llega a ejecutar. Luego aquí tenemos nuestro ItMine, donde se mostrará el menú principal, donde va a estar las opciones de los simuladores, el minijuego y el acerca del programa y salir del programa. Funciona igual, lo condicionamos para dado caso de algún dato erróneo. Usamos un switch para la opción 1, que va a ser los menús de simuladores, que es la función que le expliqué ahorita. Igualmente con la función de los minijuegos. En dado caso de seleccionar KC3, le va a mostrar la información de nuestro programa y en dado caso de opción 4 va a salir del programa. Y el default para opciones que no estén dentro de las que se otorgó al usuario. Y aquí terminaría lo que sería del menú. Ok, ahora el programa se vería de la siguiente manera. Lo que es nuestro menú de entropía, donde están las tres opciones, el simulador, los minijuegos, el acerca de y el de salida del programa.
vamos a mostrarle lo de los simuladores. Están los 3 simuladores de proyectil, MRUA, caída libre y vertical. Yo le voy a explicar le voy a enseñar lo que le expliqué anteriormente. Bueno, al seleccionar el lanzamiento proyectil tenemos el simulador y la calculadora. Vamos primero por el simulador. Vamos a poner una velocidad de 20 y un ángulo de 15. Se va haciendo la trayectoria, aquí abajo va la telemetría que va corriendo sus datos mientras se va haciendo la gráfica. Cuando el proyectil toca el suelo, nos arroja los datos finales. Volvemos, elegimos la calculadora. Ok, aquí en dado caso que el usuario no tenga los datos, va a ingresar 0. Vamos a poner 30, 2, 0, 2, 0, 3, 0, 5, 0. Ok, aquí nos da todos los datos calculados y nos volvemos a salir. Salimos nuevamente. Ok, estamos nuevamente en el menú. Ahora vamos por la parte de los minijuegos. Están los 4 minijuegos: laberinto, mini hockey, ping pong y absorber al enemigo, que es Decipher. Ok, entramos en Decipher. Tenemos las leyes del juego y el objetivo del juego. Ok, aquí tenemos el menú de configuración del juego. Vamos a cambiar el color por lila, los enemigos por 10 enemigos, el tiempo por 10 segundos y empezamos el juego. Ok, nos vamos desplazando, intentando tocarlos. Ok, ahora nos sale lo que es la opción de que perdí. Y de volver a intentar. Piso Enter, me mando nuevamente para el menú como lo quiero. Piso Salir, vuelvo a salir. Vamos para el acerca de. Aquí está toda la información del programa. Y bueno, el resto de opciones que faltan lo van a explicar mis compañeros. Yo le voy a mostrar cómo se vería mi parte o lo que les expliqué ahorita con la biblioteca de Rayleigh. Por aquí vemos lo que es el Decipher con la biblioteca de Rayleigh. Es la misma estructura que tiene, lo único que cambia es cómo seleccionamos las cosas. Por ejemplo, lo del color lo seleccionamos con los números del teclado directamente. La cantidad de enemigos con las flechas con las que nos movíamos en la consola. Ahora con esa flecha seleccionamos la cantidad de enemigos y los segundos. Enter para empezar y movemos el usuario es con el mouse. Ya no se mueven con las flechas. Y nos sale igualmente la pantalla de que ganamos y devolver. Por este lado tenemos lo del lanzamiento proyectil. Aquí tenemos la parte de las instrucciones de cómo ingresar la velocidad y el ángulo y cómo empezar el lanzamiento. Aquí abajo tenemos los datos y tenemos la misma telemetría y resultado final como lo teníamos en la consola. Vamos a iniciarla así mismo. Así se vería toda su trayectoria, la telemetría en tiempo real y ya después los resultados después del impacto. Bueno, ahora sí los dejo con mi compañero Arturo. Mi nombre es Arturo Lara y continuaré con la explicación del simulador físico interactivo en tiempo real desarrollado en C++, que busca llevar a la práctica algunos de los conceptos más importantes de la cinemática clásica. En este caso voy a pasar a explicar la caída libre y el lanzamiento vertical. Es importante recalcar que esta aplicación no se limita a pedir datos y escupir un resultado numérico en un texto estático simplemente. Lo que hace es construir un motor gráfico sencillo en la propia terminal de comandos que dibuja la simulación fotograma a fotograma utilizando caracteres, permitiéndonos ver en tiempo real cómo acelera, desacelera y rebota una pelota según las leyes de la física. Para que este simulador de caída libre y lanzamiento vertical pueda funcionar, el código organiza la información a través de dos estructuras principales. Por un lado tenemos la estructura obstáculo local, la cual nos permite definir cualquier obstáculo o caja en cuanto a su ancho y su alto, ya que lo definimos en sus ejes X y Y, únicamente en dos dimensiones.
La estructura obstáculo local nos permite colocar cajas o plataformas estáticas dentro del escenario definiendo su ubicación y dimensiones. Por lo tanto, definimos tanto el eje X como el eje Y en su ancho y su alto, únicamente de 2 dimensiones, puesto que es un motor de físicas de 2 dimensiones. Por otro lado tenemos la clase partícula caída, la cual representa el objeto en movimiento. Esta clase maneja 3 variables vectoriales fundamentales: la posición, la velocidad y la aceleración. La posición representa las coordenadas actuales de la pelota en el espacio 2D de la pantalla. Guarda su coordenada X, es decir, la columna, y su coordenada Y, es decir, la fila. La velocidad indica qué tan rápido y en qué dirección se mueve la pelota. Modifica la posición en cada frame del simulador. Y la aceleración representa el cambio en la velocidad por unidad de tiempo. En este programa guarda la gravedad, que tira la pelota hacia abajo, cambiando la velocidad en Y. Como mencioné anteriormente, la gravedad está fija hacia abajo a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado para simular la gravedad de la Tierra. Además, la partícula guarda datos como la redistribución y el radio. La redistribución tendría básicamente el coeficiente de elasticidad, lo que permite que el programa pueda determinar con precisión qué tanta energía cinética pierde la pelota cada vez que choca contra una superficie, y el radio permite que estos cálculos sean precisos, dándole un área a la pelota o el objeto en movimiento. Aquí podemos ver cómo asignamos cada una de las posiciones y velocidades tanto en X como en Y. La posición, la velocidad y la aceleración en X va a ser igual a 0, ya que solamente se moverá de arriba hacia abajo, y en Y va a ser menos la gravedad, que en este caso la asignamos como menos 9,8 metros segundos al cuadrado. La restricción, que va a ser igual a la elasticidad del objeto en movimiento, y el radio, que va a ser de 0,5. Toda la lógica del movimiento ocurre dentro del método actualizar. En lugar de resolver las fórmulas físicas de manera global como se hace en un papel, el programa utiliza un algoritmo de integración, en este caso el método de Euler explícito, con un paso de tiempo continuo de 0,05 segundos. Es decir, que avanza paso a paso en intervalos de tiempo muy pequeños. En cada uno de estos pasos pequeños, la gravedad modifica la velocidad, y en esa nueva velocidad modifica la posición. Durante este trayecto, el sistema comprueba constantemente si la pelota ha tocado los límites del escenario, es decir, las paredes o el techo o el suelo, o si ha tocado la caja o algún obstáculo. Esto será demostrado posteriormente en otra sección del proyecto. Y si detecta un contacto, invierte el sentido de la velocidad y reduce proporcionalmente su elasticidad. Además, si choca contra el obstáculo, el código aplica una corrección de posición inmediata para asegurar que la pelota no traspase la plataforma ni se quede atrapada dentro de ella por un error de cálculo. Como podemos ver aquí, la velocidad tanto en X como en Y va a ser igual a la aceleración por el de t, es decir, esos 0,05 segundos en que tarda en actualizarse la pantalla, lo que en una fórmula de física normal sería el tiempo. Y la posición está definida por la velocidad por el tiempo. En este condicional validamos si colisiona con algún objeto estático, es decir, con la primera estructura que mencioné. Esto será demostrado posteriormente. Y tenemos los condicionales para saber si el objeto movible colisionó con alguno de los límites del escenario. Primero tenemos la colisión con el suelo. Si la pelota choca con el suelo, quiere decir que lleva una velocidad negativa. Y si la posición de la pelota es menor o igual a la posición 0,0 de la matriz, la velocidad será multiplicada por menos 1, es decir, se convertirá en positiva, y será multiplicada por la redistribución, es decir, por el coeficiente de elasticidad, para que pueda disminuir su velocidad. Ahora tenemos la colisión con el techo, lo que quiere decir que si la pelota tocó con el techo, lleva una velocidad positiva. Esto es determinado por el plano cartesiano, y si la posición de esta es mayor o igual al alto de la pantalla menos 2, es decir, el alto de la pantalla va a ser 50, la velocidad será multiplicada por menos 1 y por la restricción, haciéndola negativa para que caiga.
Ahora con las paredes laterales, de igual manera que con el suelo y el techo. Si la posición excede el ancho de la pantalla, es decir 25, la velocidad será multiplicada por negativa, tanto si es hacia la derecha o hacia la izquierda. A la derecha siendo positiva transformándose en negativa, y a la izquierda siendo negativa transformándose a positiva. Ahora tenemos el primer submódulo, es decir, el simulador visual en tiempo real. Primero tenemos la definición del espacio en la simulación mediante las constantes ancho y alto, que funciona como una rejilla discreta de coordenadas donde se dibujará la escena, es decir, cada uno de los obstáculos, en este caso inexistentes, o la pelota con movimiento. Y ahora tenemos la declaración de algunas variables que serán indispensables para la ejecución del programa, como el inicio en y, que va a ser igual a 0, la velocidad en y, que al principio va a ser igual a 0, la gravedad, que va a ser 9,8 metros sobre segundo, y la elasticidad, que en este caso creemos que sea 0. Además de definir el tiempo, que va a ser 0,05 segundos. A continuación tenemos el marco teórico y la interfaz de usuario. Esto es la representación informativa secuencial desplegado mediante marcos teóricos en funciones modulares de formato cajas datos UI. Esto sirve para no escribir cout en cada línea, simplemente escribir la teoría de forma fluida. En esta establece las reglas físicas y las fórmulas del modelo antes del experimento, es decir, muestra al usuario qué se calculará para que pueda tener una referencia teórica. Tenemos la descripción teórica tanto para lanzamiento vertical junto con sus fórmulas como para caída libre junto con sus fórmulas. Además ponemos la función sin.g en cada una para esperar la confirmación del usuario para empezar la simulación. A continuación se presentan opciones para el usuario para alternar las condiciones iniciales del modelo. Determina si el sistema opera con velocidad inicial en BY mayor a 0 o si arranca desde el reposo, es decir, si elige caída libre o lanzamiento vertical. A continuación se le presenta al usuario opciones de elegir entre lanzamiento vertical o caída libre. Esto para alternar las condiciones iniciales del modelo. Determina si el sistema opera con velocidad inicial mayor a 0 en Y o si arranca desde el reposo, es decir, igual a 0. Esto dependiendo de la altura que ingrese el usuario. Ahora pasa el ingreso de datos reales, es decir, la altura, el inicio en Y la velocidad inicial, que siempre va a ser hacia arriba en caso de lanzamiento vertical, la velocidad en Y. Ahora pasamos a instanciar la partícula, es decir, la pelota que se moverá. Lo instanciamos en 5 en el eje X para que se centre en el medio del espacio para una mejor visualización, y en el eje Y va a depender de la altura que ingresó el usuario. La velocidad en X siempre será en 0 porque únicamente queremos que se mueva en el eje Y, en el eje vertical, y la velocidad en Y va a depender de la velocidad que ingresó el usuario, y la gravedad siempre será 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, y la restricción está definida como 0 ya que no queremos que rebote por ahora. Ahora pasamos al bucle principal, es decir, donde se va a dibujar la simulación. En esta línea vamos a actualizar cada una de las propiedades de nuestra pelota, es decir, de nuestro objeto en movimiento, cada frame. Ahora definiremos el alto y el ancho de la pantalla con la función vector, y además los bordes de esta misma, delimitándolas con el carácter igual. Pasamos a dibujar la pelota, es decir, el objeto que tendrá la física, con las variables X visual y Y visual. Además, ponemos un condicional para que ésta únicamente se dibuje dentro de los límites del escenario, y va a ser representada con la letra O mayúscula. Ahora utilizamos la función resetear cursor para que la pantalla no presente parpadeos. En esta parte vamos a dibujar todos los espacios blancos de la matriz. Luego pasamos a dibujar diferentes datos en tiempo real, es decir, el frame en el cual se encuentra la simulación, la altura actual de nuestra pelota, la velocidad actual en Y, es decir, que tan rápido va cayendo o subiendo. Además, nos muestra cuando la pelota ha tocado el suelo para pasar al break y terminar la simulación.
Luego validamos si el usuario desea volver a simularla introduciendo la letra S para sí y N para no, para salir del bucle o que se vuelva a repetir. Ahora, para pasar a la parte de la demostración en consola, accederemos a la sección de simuladores físicos, teóricos visuales, con el número 1. Ahora el simulador caída libre y lanzamiento vertical con el número 3. Y como podemos ver, el programa no entra de golpe a la animación. Lo primero que hace es desplegar un módulo didáctico con los conceptos clave del lanzamiento vertical y sus fórmulas. Al presionar Enter, podemos ver la segunda pantalla que nos muestra la teoría de caída libre. Esto está diseñado para que cualquier usuario entienda la física detrás del simulador antes de poder modificar las variables. Una vez mostrada la teoría al usuario, este podrá elegir si desea simular caída libre o lanzamiento vertical. Primero simularemos la caída libre con el número 1, donde nos ingresa la altura inicial de la partícula, es decir, desde donde va a caer en metros, sugerido de 10 a 15, de 10 a 20, en este caso escogeré 15. Y a continuación veremos cómo se simula la caída libre de la partícula partiendo desde la posición 15. Como pudimos ver, la partícula va acelerando a medida que va cayendo gracias a la gravedad de 9,8 metros sobre segundo, la cual similar a lo de la Tierra, y aquí pudimos ver los valores actuales en ese momento que llevaba la partícula. Ahora nos pregunta si deseamos volver a hacer la simulación. En este caso le vamos a dar que no. Volvemos a seleccionar el módulo de lanzamiento vertical y caída libre. Y ahora pasaremos a demostrar el lanzamiento vertical. Aquí nuevamente ingresaremos la altura inicial desde la cual partirá nuestra partícula. En este caso escogeré 10. Y en lanzamiento vertical nos pide la velocidad inicial, es decir, con qué fuerza será lanzada la partícula hacia arriba. En este caso elegiré 20 metros sobre segundo. Como pudimos ver, la partícula fue lanzada hacia arriba, tocó con alguno de los límites del escenario, con el techo, rebotó y volvió a caer con la aceleración de la gravedad. Nos vuelve a preguntar si deseamos volver a ejecutar otra simulación y le damos que no. Como podemos ver aquí, tenemos una breve demostración en la librería Riley para que sea más cómodo de visualizar que en la consola. Primero seleccionaremos la caída libre, ingresaremos los datos. Para la caída libre queremos que la velocidad inicial sea de 0 metros sobre segundos y que inicie a 20 metros sobre el suelo, y le daremos Enter para iniciar la simulación. Ahora ingresaremos al módulo de lanzamiento vertical. Estás eligiendo una velocidad inicial de 50 metros sobre segundo y una altura inicial de 0 metros, es decir, desde el suelo, y podremos ver cómo se realiza la simulación de igual manera que en la consola. A diferencia del simulador anterior, que era una animación pasiva, este segundo submódulo de los minijuegos, el cual lleva por nombre Laberinto, pasa a la física de un juego interactivo en tiempo real. El objetivo del juego es que el usuario controle a un personaje representado por el carácter X y lo use para empujar a otra pelota representada por el carácter O a través de un laberinto de paredes hasta hacerlo salir por un agujero en la parte inferior. En este caso utilizaremos la estructura vector 2D para manejar el par de coordenadas X y Y de forma más limpia en la posición, velocidad y aceleración. Aquí volvemos a ver la estructura obstáculo para poder agregar o retirar cualquier parte de las paredes o obstáculos del laberinto. Aquí volvemos a ver la clase partícula para la pelota que no será controlable, es decir, la que debemos llevar hacia la salida del laberinto.
para posteriormente asignarle de nuevo los valores, igual que en la simulación anterior, con la diferencia que la velocidad será calculada constantemente, igual que las posiciones, tanto en X como en Y. En el ejemplo pasado vimos que únicamente calculaba la posición en y aquí la aceleración será igual a 0, ya que esta tiene que estar suspendida en el aire. La distribución será de 0,5, es decir, que rebotará para poder ser movible por nosotros, el personaje, y el radio será de 0,6. Ahora pasamos al método actualizar. De igual manera, se hacen los cálculos de la integración de Euler para la velocidad de las posiciones. En este caso ponemos que la velocidad será igual a la velocidad por 0,85, es decir, cuando el jugador intente moverse para que este no se mueva infinitamente hasta que choque con la pared o alguno de los escenarios, se multiplicará simulando la resistencia del aire, haciendo que cuando el jugador deje de presionar la tecla, esta vaya disminuyendo su velocidad progresivamente. Estos dos condicionales nos permiten que cuando la velocidad tanto de la pelota como del jugador sea inferior a 0,05 metros sobre segundo, representado en este caso, la velocidad pasará a ser igual a 0, para así evitar errores. Ahora, con el for vamos a repasar toda la lista de objetos, así va a validar cada una de las colisiones con este, es decir, nos permite rebotar o chocar contra estos sin traspasarlos o quedarnos unidos a ellos, tanto nosotros como jugador, como la pelota que necesitamos sacar del laberinto. Una vez validadas las colisiones con los obstáculos dentro del escenario, validaremos las colisiones con los límites del escenario, es decir, con las paredes, con el suelo y con el techo, de igual manera que lo hicimos en la simulación pasada, en donde se multiplicará por menos la velocidad y se multiplicará por la redistribución. Y aquí, igual que en la simulación anterior, volvemos a delimitar los espacios del escenario dentro de la simulación. Acá buscamos demostrar con este minijuego la detección y la resolución de colisiones. Esto brevemente demostrado con una breve pantalla de teoría antes de empezar el minijuego. En esta parte declaramos el vector obstáculo en donde va a estar almacenado cada uno de estos. Aquí agregamos cada uno de los obstáculos con la función pushback, es decir, que agrega como última posición al vector donde se va a grabar cada uno de estos obstáculos con sus distintas características. El primer valor representa su posición en el eje X, el segundo valor su posición en el eje Y, el tercer valor el ancho de caracteres que va a tener este objeto y el cuarto valor el alto de caracteres que tendrá este mismo objeto. Tenemos las paredes exteriores, el laberinto superior y el laberinto inferior. De igual manera que como lo hicimos en la simulación pasada, inicializando la partícula que se va a mover en alguna posición, lo haremos de esta manera, únicamente que esta ya está definida para que el usuario tenga que moverlo desde el principio hasta el final del laberinto. Asimismo, inicializamos la partícula pelota, es decir, el jugador, el cual controlaremos nosotros, en la posición salida del laberinto con velocidad 0, ya que la velocidad se la daremos con las flechas del teclado. ¿Bien? Aquí utilizamos dos variables de tipo booleano para saber cuándo tenemos que ejecutar la simulación y cuándo ganamos. Y aquí empieza el bucle principal. Como primero tenemos la validación de las teclas, lo hacemos con este condicional, ya que al presionar cada tecla de un teclado, genera algún código, y teniendo en cuenta esos mismos códigos, dependiendo de cuál sea la flecha arriba, la de abajo, la de la izquierda o la derecha, va a sumar o restar su velocidad en el eje X o en el Y, es decir, si presiona la tecla hacia arriba, se sumará su velocidad, si la presiona hacia abajo, se restará, por lo que irá hacia abajo. Si se presiona la tecla hacia la izquierda, se restará la velocidad en el eje X, por lo que irá hacia la izquierda, y si presiona la flecha derecha, se sumará su velocidad en eje Y, por lo que avanzará a la derecha. Avanzará o disminuirá, en todos los casos, 3 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, de igual manera como lo hicimos en la simulación pasada, actualizaremos cada una de las físicas para que se vayan repitiendo cada frame, es decir, cada que se repite el bucle. Este bloque del código es sumamente importante, ya que se encarga de resolver las colisiones entre dos pelotas, es decir, la pelota del jugador
representada con el carácter X, y la pelota del juego, la cual debemos sacar del laberinto, representada con el carácter O mayúscula. Lo hace en 3 pasos muy claros. Mide su distancia, su dirección y calcula su respuesta. Lo primero que hace es el cálculo de la distancia, con el teorema de Pitágoras. Primero calcula la distancia en el eje X y en el eje Y entre ambas pelotas, luego usa la fórmula de la distancia vectorial para saber qué tan lejos están centro con centro, es decir, el centro de su radio. Y si esa distancia es menor que la suma de sus 2 radios, el programa detecta que las 2 pelotas se están tocando. Lo que quiere decir que primero vamos a calcular la distancia entre los 2 objetos con esta función de aquí, lo que quiere decir raíz cuadrada de la distancia de x al cuadrado más la distancia de y al cuadrado, y si esta operación nos da menor a la suma de sus radios, quiere decir que se están tocando, por lo que debe haber una resolución de colisiones. Ahora necesitamos normalizar el vector, lo que quiere decir que tenemos que evitar que el programa falle dividiendo entre 0 si ambas partículas o ambas pelotas coinciden exactamente en el mismo punto, incluyendo una pequeña protección que ajusta la distancia a 0,1 si es que este caso se llega a dar. Después de calcular el vector normal, consiste en dividir las distancias entre la distancia total para obtener un vector unitario, es decir, una flecha de longitud que indica hacia qué dirección ocurrió el choque, para poder dar una respuesta coherente. Una vez que conoce la dirección del choque, le aplica un impulso de velocidad a la pelota empujada, es decir, a la pelota normal, que es la única que se puede mover gracias a la fuerza que se le dará, multiplicando esa dirección por una fuerza constante de 6. Y por último resuelve el problema de la superposición, calculando cuántos milímetros o unidades se metió una pelota dentro de la otra, en donde aquí la superposición será igual a la suma de radios menos la distancia. Esto hará que la X del jugador empuje la pelota hacia afuera de la dirección exacta del impacto. Esto evita que las 2 pelotas se queden pegadas o encimadas. Ahora tenemos la condición de victoria o la finalización del minijuego, la cual es simplemente si la pelota, es decir, la que debemos de llegar al final, pasa por alguna de las posiciones, que serían 2,5, 12 o 18, la victoria se convierte en true y en ejecutar en falsa, dando así el mensaje de victoria y terminando la simulación. Y como podemos ver, la última sección es el renderizado del buffer de la matriz, es decir, la pantalla donde el usuario visualizará todo lo que pasa. Primero dibuja cada uno de los obstáculos con este for que recorre la matriz donde se encuentran los obstáculos para dibujarlos constantemente para que cuando se actualice la imagen no desaparezcan. Aquí hace lo mismo con el X visual y el Y visual con la pelota del jugador, igual que la única pelota normal la cual debemos mover, igual que en la simulación pasada. Y por último imprime la pantalla principal donde se verá toda la simulación. Además, abajo tiene un apartado de información de la simulación en tiempo real, es decir, la posición de nosotros, la posición de la pelota que debemos mover y una breve explicación de qué deberemos hacer. Ahora, para la demostración en la consola, ingresaremos esta vez al submenú de los minijuegos interactivos. Elegiremos el laberinto y como podemos observar, la partícula es movible en cualquiera de las 4 direcciones. Y nuestro objetivo será empujar la pelota hacia la salida que se encuentra en la parte inferior. Como podemos ver, esta tiene un coeficiente de restricción bastante grande para que el minijuego tenga cierto nivel de complejidad. Y como podemos ver, cuando estemos a punto de llegar al objetivo, nos saldrá la pantalla de la victoria cuando la pelota ha salido del laberinto. Le damos la tecla Enter y volvemos al menú de los minijuegos. Como podremos ver, ahora tenemos la demostración en la librería Riley del laberinto. Como podemos ver, sigue la misma lógica que en la consola. Tenemos que empujar la pelota azul hacia el final del laberinto y una vez lleguemos al final de este, de igual manera nos saldrá la pantalla de victoria. Ahora pasamos con el siguiente minijuego que lleva por nombre Mini Hockey, el cual demuestra el impacto de la fricción o rozamiento variable en el movimiento de un objeto.
A diferencia del juego anterior, aquí el usuario no controla la trayectoria paso a paso. Funciona como un juego de puntería y físicas de materiales. En una fase de preparación, el usuario ajusta la posición de salida y la potencia del disparo para lanzar un disco que está representado con el carácter O mayúscula sobre una pista con diferentes superficies, intentando que éste se detenga en zonas de metas específicas. Estas mismas superficies tendrán distintos coeficientes de rozamiento, es decir, una simula el hielo, el cual la partícula debería pasar lisa, es decir, resbalando, y otra simula tierra o barro, lo cual significaría que cuando la partícula pase por encima de estas debería frenar. De igual manera que en las simulaciones anteriores tenemos la estructura del vector 2D para facilitar nuestra asignación de posiciones y variables. Y aquí la clase principal será el disco, en donde vamos a asignarle una posición y una velocidad. Esta es un poco más simple. Las posiciones del disco van a variar siempre, pero la velocidad inicial siempre será 0, ya que estará en el reposo. Ahora en esta función actualizar, hacemos lo mismo, resolvemos las físicas comunes con la integración de Euler. En este caso la velocidad será igual a la velocidad multiplicada por el coeficiente de fricción, que va a variar dependiendo de la superficie en la que se encuentra. En este caso tenemos un condicional que si la velocidad es menor a 0,1 la tomamos como insignificante y la llevamos a 0. De igual manera resolvemos estas físicas donde la posición va a ser igual a la posición más la velocidad por el tiempo, y utilizaremos los principios que hemos utilizado en los anteriores simuladores, en donde va a rebotar cuando se encuentre con alguno de los límites del escenario, y el coeficiente de restricción en este caso será 0,8, es decir que perderá un 20% de velocidad cuando rebota. Cada una de las posiciones, tanto en X como Y, choque con las paredes o el techo, la velocidad se va a multiplicar por -1, igual que en los casos anteriores, y se multiplicará por la restricción. Ahora, dentro del ejecutar el hockey, inicializamos el ancho y el alto del escenario, tanto como el tiempo, que en este caso será de 0,1, y las variables de configuración de disparo por teclado. Tenemos la variable de tipo booleano para saber cuándo la pelota está en movimiento, que va a empezar en falso, ya que esta empezará en reposo, y la potencia inicial seleccionada, que será igual a 15, es decir, con la potencia que iniciaremos a jugar. Antes de iniciar el juego tenemos un breve tutorial de cómo jugar. Con la flecha izquierda-derecha moveremos la altura inicial del disco, es decir, que tan arriba o que tan abajo queremos que inicie, y con las flechas arriba y abajo regularemos la potencia del tiro. Finalmente, con la barra espaciadora ejecutaremos el golpe del disco. Ahora vamos con el bucle principal de la simulación. Primero tenemos la gestión de controles por el teclado. En este caso utilizamos algunas teclas de C++ para poder leer esos datos de entrada de manera más sencilla en cuanto a los teclados, las flechas y la barra espaciadora. Ahora tenemos la verificación de frenado y condición de victoria. Únicamente podemos ganar cuando el disco se detenga en uno de los hoyos o metas que están repartidas por el mapa, igual que un mini golf, por lo que únicamente podemos ganar si este se detiene totalmente, por lo que tenemos que verificar que eso sea correcto, y si el disco tanto en velocidad X como en velocidad Y es igual a 0, en movimiento se volverá falso. Ahora obtenemos la posición discreta actual del disco. Ahora, para que la simulación se pueda ver de manera correcta y fluida, obtenemos la posición discreta del disco. Lo que hace es que, ya que el programa, o en este caso la simulación, está inicializada en datos tipo float, es decir, decimales, y la matriz no tiene píxeles decimales, es decir, no puede avanzar de 0,5, por ejemplo, esto lo que hace es redondear cada uno de esos decimales a un número entero para que la matriz pueda saber en qué posición exactamente va a dibujar nuestra pelota. Y aquí asignamos las posiciones de las metas. La primera meta va a estar ubicada en la posición Y del 2 al 3 y la posición X del 64 al 65. Es decir, va a ser una meta de 2 por 2 en la matriz. Aquí tenemos la condición de que si hemos ganado, es decir, si ha ganado se vuelve falso, nos aparece un mensaje de victoria,
y presiona Enter para reiniciar el nivel. Y esta función reposiciona el disco cada vez que el usuario intente de nuevo el juego. Esta parte de código es la principal, ya que esta es la que define los coeficientes de rozamiento, es decir, qué tanta velocidad pierde al pasar cada una de las distintas superficies simuladas en el programa. Como fricción actual tenemos 0,97, que sería la pista normal, sin hielo y sin barro o tierra, lo cual tiene un 3% de pérdida de velocidad, ya que está multiplicada por 0,97. En el hielo casi no habrá pérdida de rozamiento, como podemos ver la fricción será igual a 0,0996. En cambio en el lodo la fricción será de 0,83, es decir, una pérdida significante de velocidad, ya que recordemos que esta fricción se multiplicará por la velocidad cada frame que vaya pasando de la simulación. Ahora tenemos la actualización del motor de físicas, de igual manera con la función actualizar, la cual ha estado presente en las dos anteriores simulaciones, donde actualizamos el tiempo, la fricción y el alto y el ancho de la pantalla. Ahora tenemos la renderización de la matriz de texto, es decir, cada vez que se va actualizando la pantalla para que esta no se quede en blanco, dibujamos los límites de la pista, es decir, los límites del escenario donde nos podemos pasar, con hashtags, y en esta sección coloreamos las partes de la pista, es decir, las partes que estarán cubiertas de hielo o lodo. De igual manera dibujamos las metas con números 0 para que el usuario sepa en dónde debe dejar la pelota. Y por último tenemos el mini panel de control, en donde se nos muestra un breve tutorial de cómo debemos de jugar, la potencia que hemos seleccionado, la cual está representada por una barra de que mientras más potencia, más flechas aparecerán, y la barra espaciadora como disparo. Ahora, para la demostración de consola de este minijuego, nos volvemos a ir al submenú de minijuegos interactivos. Ahora elegimos el deslizamiento, es decir, el mini hockey. Ahora tenemos la parte donde se nos enseñan los controles al usuario para poder saber cómo vamos a jugar. Y buscamos demostrar con este minijuego principalmente el rozamiento con superficies. Una vez en el minijuego, como podemos observar, tenemos la partícula que sería el usuario o el jugador, que será movible en el eje Y con las teclas arriba o abajo para saber en dónde la vamos a tirar. Como podemos ver, tenemos los puntos que representan el hielo, las X el lodo, el hielo donde no habrá casi coeficiente de rozamiento y las X donde habrá un gran coeficiente de rozamiento, y tenemos los círculos o los ceros en donde representarán las metas, es decir, donde el usuario debe dejar la pelota ubicada. Con las teclas derecha e izquierda podemos aumentar la velocidad, como podemos ver en la parte inferior, que irá aumentando poco a poco, y a medida que va aumentando se va llenando la barra de poder o la barra de potencia. Podemos disminuirla también. En este caso intentaremos dejar la partícula en la posición en la primera meta. Le damos en la barra espaciadora para lanzarla. Como podemos ver, nos hemos pasado, por lo que la pelota vuelve a su posición inicial. Como podemos ver, esta vez sí hemos dejado la pelota en el lugar que corresponde, por lo que nos aparece el mensaje de gol, el disco se detuvo en la meta. Y como podemos ver aquí tenemos la demostración en la librería de Riley para una mejor interfaz gráfica. Funciona igual que en la parte de la consola. La parte azul representa el hielo, la parte marrón representa el barro. Y con los mismos controles podemos disminuir o aumentar la potencia con la cual golpearemos la pelota para llevarla a cada una de las cajas que dice gol, donde al darle la barra espaciadora la pelota saldrá y dependiendo de la superficie avanzará o frenará. Hola, buenos días, mi nombre es Edwin Castillo y hoy les voy a explicar dos partes de nuestro proyecto Entropía, los cuales son el simulador MRUA o Movimiento Rectilíneo Uniforme Acelerado y el minijuego Ping Pong. Ambos están escritos obviamente en C++ y comparten algo en común, que es que ambos mueven un objeto en pantalla, aunque con una finalidad distinta, ya que el simulador busca, valga la redundancia, simular, pero de manera educativa, y el ping pong es un minijuego interactivo.
A continuación voy a pasar a explicar el código del simulador. Como se puede ver, el simulador está organizado en una clase llamada simulador MRUA. Lo primero que hice fue establecer un struct para los datos que va a ingresar el usuario. El simulador MRUA, que es la clase, está dividido en tres partes. Uno para el texto, para la teoría, otro para la entrada de los datos, y el último donde se ejecuta la simulación o donde se hacen los cálculos de la simulación. Lo primero que podemos ver es el tamaño de la pista. Los datos del tamaño de la pista los declaramos. La función que hace que se mueva el cursor para que no se produzca ese parpadeo durante la simulación, y el limpiar de la pista para que se vayan imprimiendo espacios vacíos durante la simulación para que se vea más fluida. La primera parte, que es el de mostrar teoría, solo explica las definiciones del movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Están aquí las diferentes definiciones de sus variables. Aquí están las fórmulas y qué significa cada variable con su respectiva unidad de medida. También tenemos la parte de ingresar datos, donde el usuario va a meter la entrada por teclado, va a meter los datos por teclado, y ya aquí lo validé con un bucle while para que si el dato ingresado es incorrecto, salga el mensaje de error y limpie el buffer de entrada para que no se buguee el buffer. Y luego entramos en la parte de la simulación como tal, donde se calcula, donde se hacen todos los cálculos. Declaramos las variables, calculamos utilizando las fórmulas, utilizando las fórmulas cinemáticas, las cuales son la de la posición final y la de velocidad final. Y para el caso del frenado, ya que la aceleración puede ser negativa, establecemos que si se cumple esta condición, en donde la velocidad final es menor a 0 y la velocidad inicial es mayor a 0 y la aceleración es menor a 0, entonces el tiempo de frenado se despeja la fórmula y el tiempo de frenado sería igual a menos la velocidad inicial entre la aceleración. Dando que la posición teórica sería la velocidad inicial por el tiempo de frenado más un medio por la aceleración por el tiempo de frenado al cuadrado. Y la velocidad final teórica sería igual a 0. Aquí utilicé una función de la librería ssstring para mostrar un mensaje, un pequeño spoiler que se va a mostrar en la ejecución, que te muestra cuál va a ser la posición final y la velocidad final teórica, solo realizando los cálculos sin la simulación. Esta función lo que me permite es utilizar dos tipos de datos para crear un mensaje. Aquí tenemos lo que sería el dibujo de la pista, donde va a suceder la simulación. Y aquí vienen los cálculos. Aquí viene donde se ocurre el dibujado. Establecemos el tiempo actual en 0, los fotogramas totales en 200 y el intervalo de tiempo de cada fotograma va a ser igual al tiempo total entre los fotogramas totales. Si el intervalo de tiempo es menor o igual a 0, entonces el intervalo de tiempo va a ser igual a 0.05 para evitar errores. Con un bucle while establecemos que el tiempo actual va a ser menor o igual al tiempo. Cuando el tiempo es menor o igual al tiempo total, entonces se aplican las mismas fórmulas cinemáticas, pero intercambiando el tiempo total por el tiempo actual. Básicamente lo que estamos haciendo es calcular en cada intervalo de tiempo la fórmula cinemática para saber en qué posición y a qué velocidad va en ese instante. Es como crear fotografías y eso es lo que da la sensación de simulación, porque son muchas fotos.
Para el caso del frenado, ya sabemos que si es menor a 0 la velocidad actual y la velocidad inicial es mayor a 0 y la aceleración es menor a 0, entonces el frenado se convierte en verdadero. Se aplican las fórmulas y la velocidad actual sería igual a 0. Aquí lo que hacemos es convertir la posición en metros en posiciones de carácter en el buffer de la pista. En donde si la posición final a 0 es diferente a 0, entonces la posición en los caracteres va a ser igual a la posición actual entre la posición final teórica por el ancho de la pista. Por el ancho de la pista. Y aquí establecemos el mínimo, que es el punto inicial de la pista, y el máximo de la pista para que el objeto no se salga. Aquí establecemos cuál es el objeto. En este caso yo puse una O mayúscula. Y junto a la función para evitar que parpadee en las filas, aquí tenemos el dibujo de la telemetría, donde se podrá ver el tiempo actual en cada intervalo de tiempo, la posición actual y la velocidad, con su respectiva unidad de medida. Mientras se está ejecutando este bucle, se irá sumando el intervalo del tiempo al tiempo actual. Y en caso de que el frenado sea verdadero, se rompería la simulación automáticamente. Si el frenado si frena antes de que se termine, y no se ha terminado el tiempo de simulación, aparecerá este símbolo en pantalla al final de la pista. Este es un mensaje en el caso de que frene, donde si el objeto se detiene antes de la aceleración, y el mensaje del éxito de la simulación. Y por último tenemos el menú MRUA, donde ponemos en orden cómo queremos que se vea un do while para si quieres volver a intentar alguna nueva simulación con su respectiva validación para el S en caso de que quieras y la N en caso de que no. Y eso sería todo por parte del código. Ahora voy a pasar a mostrar este código en ejecución en consola. Entrando ya a lo que es la consola, primero marcamos la primera opción, que es los simuladores. Luego marcamos la segunda opción, que es el del MRUA. Y aquí podemos ver la pantalla de la teoría, donde se ven todas las definiciones, las fórmulas cinemáticas y las variables. Pulsamos Enter para continuar. Aquí es donde el usuario va a ingresar los datos por teclado. Voy a meter unos valores X, donde voy a poner 40 como velocidad inicial, 20 como aceleración y tiempo de simulación 15 segundos. Te muestra la pantalla de los cálculos teóricos. Y aquí comienza la simulación. Podemos ver que el objeto irá acelerando poco a poco hasta que alcance el tiempo. Aquí, como se puede ver, el tiempo de la simulación ya terminó y el objeto, como es MRUA, seguiría avanzando, pero en este caso terminó la simulación. Ahora voy a mostrar el caso en donde la aceleración es negativa, donde el objeto va frenando. Entonces, si quiero iniciar una nueva simulación, volvemos a la pantalla de teoría, ingresamos nuevos datos,
20, por ejemplo, menos 4 en 10 segundos. Nos muestra aquí lo esperado, los datos esperados teóricamente y la simulación de frenado. Vamos a ver cómo va a frenar. Aquí nos dice que el objeto se detuvo antes de terminar el tiempo por la desaceleración, ya que el tiempo, yo puse 10 segundos, pero con los datos ingresados el objeto terminó de frenarse a los 5 segundos y recorrió los 50 metros como se vieron en la pantalla anterior. Entonces, a continuación, lo que voy a hacer ahora es mostrarle el simulador MRUA, pero utilizando la librería de Rayleigh, que es una librería gráfica. Aquí podemos ver, ya dentro de Rayleigh, podemos ver lo que son las definiciones, la pantalla de definiciones. La pantalla de definiciones, las fórmulas cinemáticas y las variables, y su nombre y sus unidades de medida. Clicamos continuar, aquí ingresamos los datos, no sé, 80, 40 en 50 segundos. Marcamos simular y vemos cómo va acelerando el objeto. Aquí tenemos la telemetría, el tiempo actual. Ahora voy a mostrar de nuevo en caso de frenado, con los mismos datos, 20, menos 4 y 10. Marcamos simular, vemos cómo el objeto se detiene. Eso sería todo por la parte del simulador. A continuación voy a hablar del minijuego del ping-pong. Ahora continuaremos con lo que es el juego del ping-pong. A diferencia del simulador MRUA, aquí no existe un menú de ingresar datos, ya que el usuario estará jugando en tiempo real, moviendo una barra con las letras A y D, mientras una pelota va rebotando por la pantalla, aumentando su velocidad para así volver el juego cada vez más difícil. Pasaré a explicar el código. El módulo principal es el módulo ping-pong consola, en donde primero establecemos la configuración de la barra, en donde establecemos el ancho de la barra, la posición en donde aparecerá la barra al iniciar la partida, que en este caso será al centro, ya que estamos dividiendo el ancho de la pantalla entre 2 menos el ancho de la barra entre 2. Establecemos que va a estar 2 filas por encima del suelo y con una velocidad de 1.2. Ahora vamos con lo que es la configuración de la pelota, en donde su rapidez inicial va a ser de 0.5, su rapidez máxima va a ser igual a 1.5 para que no se vuelva imposible el juego, un factor de aceleración de 1.06, que es decir, que cada vez que la pelota golpee la barra, va a aumentar su aceleración en un 6%. Y por último tenemos la restitución de los muros, que es igual a 1. Esto quiere decir que los choques contra las paredes van a ser completamente elásticos, es decir, que no va a cambiar su velocidad, sino solo su dirección. Al igual que con la barra, establecemos las coordenadas iniciales para la aparición de la pelota. Cabe destacar que la pelota, al no ser completamente vertical ni completamente horizontal, necesitamos descomponer su velocidad tanto en X, su velocidad y su posición tanto en X como en Y. Entonces, descomposición básica de vectores. Inicializamos los golpes en 0, las vidas en 3, declaramos un booleano para cuando termine el juego,
el tiempo de finalización lo inicializamos en 0 y un booleano para salir del juego. El juego corre en un bucle while que dura aproximadamente 30 segundos por iteración. En él ocurren 4 cosas. El primero es el movimiento de la barra, en donde establecemos que si se presiona la tecla A, entonces el movimiento de la barra va a ser hacia la izquierda, ya que la barra en X va a ser igual a la barra en X menos la velocidad de la barra. Y al contrario con cuando presionamos la tecla D, donde la barra en X va a ser igual a la barra en X más la velocidad de la barra, moviéndose hacia la derecha. Marcamos los límites de la barra dentro de la cancha para que no se salga ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. Establecemos que la velocidad, establecemos que el avance de la pelota va a ser completamente constante y lineal hasta que choque contra una pared. Es decir, que el movimiento de la pelota antes del impacto va a ser un movimiento rectilíneo uniforme, en donde tanto en X como en Y la pelota va a ser igual a la suma de sus velocidades. Lo segundo que ocurre es el choque contra el techo y las paredes, en donde establecemos que si la pelota en Y, que es el eje vertical, es menor o igual a la fila de techo más 1, entonces la velocidad en Y va a ser igual a la velocidad en Y negativa por la restitución de los muros, que como ya vimos antes es igual a 1. ¿Esto qué quiere decir? Que el golpe de incidencia va a ser igual al golpe de salida, lo único que cambia es el signo porque cambia solo su dirección, más no su velocidad. De igual manera ocurre con los laterales, tanto en el lateral izquierdo como en el lateral derecho. Al ser el eje horizontal, se calcula tanto la pelota en X como la velocidad en X. Lo tercero que ocurre es el choque contra la barra, siendo este el más interesante, donde primero establecemos un if donde si la fila de la pelota es igual a la fila de la barra, es decir, son iguales, y la velocidad en X es mayor a 0 y la velocidad y la pelota en X es mayor o igual a la barra en X y la pelota en X es menor o igual a la barra en X más el barra de lancha, entonces la pelota en Y es igual a la fila de la barra. Esto es para saber cuándo choca la pelota con la barra. Ahora, para la aceleración progresiva, utilizamos el teorema de Pitágoras, donde la rapidez actual va a ser igual a la raíz cuadrada de la velocidad en X al cuadrado más la velocidad en Y al cuadrado. Y la rapidez actual va a ser igual a la rapidez actual por el factor de aceleración, que como vimos antes es de 1.06, un aumento del 6%. Si la rapidez actual es mayor a la rapidez máxima, entonces la rapidez actual es igual a la rapidez máxima. Con esta validación marcamos el límite de la progresión de aceleración. Ahora, para marcar los impactos de salida, es decir, que cuando la pelota impacta la barra, si impacta en el medio, saldrá verticalmente, y si impacta los laterales, saldrá diagonalmente. ¿Cómo se logra eso? Con unas pequeñas coordenadas donde establecemos el golpe relativo, entonces donde se marcará un intervalo que va desde -1 hasta 1, donde el 0 es el centro de la barra, -1 es el borde izquierdo y 2 y 1 es el borde derecho. Si está más cerca del borde izquierdo, saldrá diagonalmente hacia la izquierda, y si
está más cerca del 1, saldrá diagonalmente hacia la derecha, mientras que si golpea cerca del 0, saldrá casi vertical. Como lo podemos ver aquí, si el golpe relativo es menor a -1, lo establecemos en -1 para evitar fallas en la compatibilidad, compatibilidad. Y aquí descomponemos la velocidad, descomponemos la rapidez, donde la velocidad en X va a ser igual al golpe relativo por la rapidez actual por 0.9. Y la velocidad en Y va a ser igual a menos la raíz cuadrada de la rapidez actual por la rapidez actual al cuadrado menos la velocidad en X al cuadrado. Es decir, despejé a Pitágoras. Despejé Y de Pitágoras. Ahora, ¿qué pasa cuando la pelota cae al suelo? Pues se restan las vidas, es decir, que la pelota en Y es mayor al suelo, la fila del suelo, se restan las vidas. Si las vidas son menores igual a 0, entonces el juego termina. Y si no es igual a 0, entonces se establecen los valores iniciales de la pelota, volviendo a la velocidad de 0.5. Si las vidas son iguales a 0, entonces si marca Enter para volver a jugar, se restablecerá los valores iniciales. Y aquí podemos ver el dibujo de la pantalla. Y ahí falta el módulo de teoría, ya que antes de inicializar el juego, se muestran los conceptos físicos aplicados a este minijuego, los cuales son el del movimiento rectilíneo uniforme, ya que la velocidad de la pelota es completamente constante y al no existir gravedad no hay aceleración. La ley de reflexión, donde la incidencia, el golpe de incidencia es igual al golpe de salida. Componentes vectoriales independientes, esto es porque se necesita dividir la rapidez en su componente en X y en su componente en Y. Aceleración progresiva, cuando choca la pelota con la barra. El choque perfectamente elástico con los muros, como ya mencioné antes. Y el ángulo de salida, que depende del impacto con la barra. Nos muestra un mensaje con el objetivo del juego y listo. Ahora pasaré a mostrar el juego en consola. Dentro de la consola de entropía del simulador, marcamos la segunda opción de minijuegos interactivos. Buscamos la opción del ping pong, que en este caso es el 3. Nos muestra la pantalla de los conceptos físicos, como ya comenté antes. Presionamos una tecla para continuar y inicia el juego. Movemos hacia la derecha con la tecla D, hacia la izquierda con la tecla A y el objeto va rebotando. Si golpea más cerca del borde izquierdo, sale diagonalmente hacia la izquierda, y si golpeo más cerca de la derecha, sale diagonalmente hacia la derecha. Y si golpeo en el centro, saldrá prácticamente vertical. Como se puede ver, va aumentando la rapidez de la pelota y se van contando los golpes, las vidas que se pueden ver abajo. Voy a perder una vida y ve cómo se restablece la velocidad a 0.5 y se descuenta una vida, se restablece la rapidez y sigue el conteo de golpes. En este caso vamos a terminar el juego, vamos a perder y a ver cómo sale un mensaje de juego terminado, en donde podemos presionar Enter para reiniciar el juego o Escape para salir. En este caso yo voy a marcar Escape y nos devuelve al menú principal, al menú de los juegos. A continuación voy a mostrar
el minijuego del ping-pong, pero utilizando, al igual que en el simulador MRUA, utilizando la librería Riley. Como se puede ver, se muestran los conceptos, igualmente los conceptos aplicados al ping-pong. En el ping-pong, los conceptos físicos. Presionamos la tecla Enter para iniciar el juego, para iniciar, y así se vería con la librería Riley como motor gráfico. Y eso sería todo por parte del minijuego de ping-pong. En síntesis, el desarrollo de nuestro proyecto de entropía permitió aplicar de manera práctica los conceptos fundamentales de la cinemática, MRU, MRUA, caída libre y lanzamiento de proyectiles, mediante su implementación computacional en C++. Este proceso exigió no solo el dominio de las fórmulas físicas, sino también su traducción precisa a lógica de programación, ya que una falla en esta traducción puede llevar a comportamientos anómalos en las simulaciones. En términos generales, entropía constituye una herramienta que integra la física y la programación con fines completamente educativos.